pido que también a nosotros nos des entendimiento. Y también, Padre, te pido una bendición muy especial por todos nuestros hermanos que están reunidos en sus hogares. Tú sé con ellos, ya que, bueno, se reúnen con el mismo fin. Todo esto, Padre, te lo pido y agradezco por ti, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Y ahí Dios los bendiga grandemente por esta hermosa oración. Mis amados hermanos, pueden sentarse en sus lugares en casita. Tomen su Biblia, mis amados hermanos. Por favor, mis amados hermanos, si quiero que todos juntos, porque queremos que todos tengan su Biblia. Y ojalá si tienes por ahí a un adolescente, a un joven, hermanos, a un pequeño que por ahí esté en casita, a una joven que nos estén acompañando, formas que se acerquen a escuchar este mensaje. Va para todos mis amados hermanos, tanto padres como hijos, hermanos, sobre todo para los hijos, hermanos, de parte de nuestro. Estudiamos el título de este tema ya por título en el Señor, hermanos. En el Señor, este título, hermanos, del mensaje, hermanos, de esta tarde. Y vamos, hermanos, a hablar precisamente, hermanos, en estos momentos, de, hermanos, ¿qué significa, hermanos, en el Señor? Esta expresión la encontramos, no lo busquen, hermanos, no lo busquen, lo leo rápidamente, hermanos, porque solamente para la esencia. Dice en la carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 11 de la primera carta de los Corintios, dice así: mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor. La expresión, hermanos, del apóstol Pablo, cuando, hermanos, Pablo, hermanos, aborda este término en el Señor, hace referencia, mis amados hermanos, a que todo lo que hagamos, hermanos, en nuestras vidas, en esta parte habla del matrimonio, hermanos, pero en términos generales, cuando la expresión en el Señor significa que todo, hermanos, lo que hagamos sea basado en la voluntad de nuestro Dios, que todo lo que se realice, hermanos, en cada uno de nosotros, tenga, hermanos, como principios básicos, hermanos, los valores morales, hermanos, mandamientos, estatutos, preceptos, mis amados hermanos, y leyes, hermanos, que están en la palabra de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, cuando nosotros ponemos estos principios divinos, hermanos, puestos por nuestro Dios, por el Dios, hermanos, del universo, hermanos, entonces entendemos que basada nuestra vida en estos principios, indudablemente que la bendición de Dios estará en cada uno de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, yo les hacía la pregunta que si confiamos en Dios, porque muchos hermanos, cuando hablamos de la palabra del eterno Dios, cuando escuchamos, hermanos, ciertos mensajes que a veces algunos de ellos podrían ser fuertes, hermanos, quizá para algunos de nosotros, indudablemente, mis amados hermanos, que la pregunta que tenemos que hacernos es, hermanos, si nosotros tenemos la capacidad de cuestionar, hermanos, a nuestro Dios. La escritura, hermanos, dice, hermanos, el apóstol Pablo, que no podemos desafiar al Señor. Incluso Pablo pregunta y comenta, ¿somos más fuertes que Él, hermanos? Nosotros, hermanos, podemos cuestionar a Todopoderoso. En una, hermanos, hermanos, comparación del apóstol Pablo, dice, hermanos, ¿podrá, hermanos, altercar el vaso, hermanos, con el alfarero y decir, ¿por qué me has hecho así? Y la respuesta, hermanos, indudable es que nosotros, como hijos, Él como Padre, mis amados hermanos, Dios pone las reglas y nosotros, hermanos, como hijos la acatamos. Pero, hermanos, entendamos esto, como yo te decía, que todo lo que Dios ha puesto en su palabra tiene un propósito. Y el propósito, mis amados hermanos, es que nosotros vivamos plenamente, disfrutemos, hermanos, de las bendiciones de Dios, porque si alguien, hermanos, es sabio, hermano, en todo el universo, es nuestro Padre Celestial. A veces nuestra mente finita no logra, hermanos, comprender muchas cosas o no logra aceptar, hermanos, plenamente la voluntad de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, a veces nos pasan cosas, hermanos. Por eso, hermanos, a veces no ocurre, hermanos, lo que tiene que ocurrir. Y dice, hermanos, Isaías, en su capítulo número 8, versículo número 20, un texto, mis amados hermanos, que a mí me encanta, hermanos, me encanta constantemente decirlo, porque es una realidad. En esta noche yo te decía el tema, hermanos, vamos a hablar, mis amados hermanos, de las uniones mixtas, hermanos, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y como lo decía al principio, hermanos, son temas que causan controversia, que, hermanos, hay diferentes tipos de opiniones, pero creo que al final del día, si estamos hablando con la iglesia de Dios, aquí la opinión, hermanos, que importa, que vale y que se impone, es la voluntad de nuestro Dios, mis amados hermanos. Por lo tanto, en esta noche no hablaremos, hermanos, de cómo percibe cada uno de nosotros o cómo, hermanos, acepta o cómo gusta o cómo desea, hermanos, que sean estas cosas, sino será, hermanos, nuestro Dios el que nos haga saber
qué es lo que Él quiere, hermanos, para nosotros. Por eso utilizo Isaías capítulo 8, versículo 20, que dice, a la ley y al testimonio. Y el que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Por lo tanto, lo que hablemos en esta noche, lo que opinemos en esta noche, hermanos, tendrá que ser completamente basado en la palabra de nuestro Dios. Si no es así, estaremos hablando de pensamientos y mandamientos de hombres. Bueno, dice el Salmo 19, hermanos, versículo número 7. Quiero empezar desde aquí, hermanos, desde el Salmo 19, versículo número 7. Por lo menos, hermanos, cuando me toca, hermanos, entregar un tema en alguna boda, hermanos, cito este texto, hermanos, porque es contundente, lo escuché alguna vez, me encantó, hermanos, cómo lo escuché. Por cierto, hermanos, el día de mañana, hermanos, en la tarde tendremos el tema del matrimonio, ya, hermanos, sería la segunda parte, hermanos, de este tema, hermanos, ya el matrimonio, hermanos, como tal, hermanos, de acuerdo también a las escrituras, y dice, hermanos, este Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Esto, hermanos, esto me encanta, hermanos. Porque, hermanos, cuando dice aquí la ley es perfecta, bueno, está quizá, hermanos, por demás preguntarlo, pero lo haremos. Hermanos, ¿qué significa perfecto? ¿Qué es algo que es perfecto? Y, hermanos, la respuesta contundente es, hermanos, que ni le sobra ni le falta, sino que así como está, está bien, hermanos. Después me refiero, ¿y por qué la ley de Jehová es perfecta? Porque Dios es perfecto. Por lo tanto, lo que Dios hace, mis amados hermanos, tiene su esencia, tiene la perfección de nuestro Dios. Por eso entendemos, mis amados hermanos, que todos los mandamientos que Dios ha puesto son perfectos, hermanos, en su diseño, pero también, mis amados hermanos, son perfectos en su cumplimiento. Dios nos dice, hermano, a través de Deuteronomio capítulo 28, que si, hermanos, nosotros oímos diligentemente la voz de Jehová y ponemos por obra, hermanos, todos estos mandamientos que Él ha establecido, Dios, hermano, nos dice que la consecuencia de ponerlos por obra será, hermanos, bendición en nuestras vidas. Y nosotros lo sabemos. Si guardo la ley de alimentación, hermanos, los efectos en mi cuerpo, hermanos, serán positivos. Si guardo, hermano, la ley de purificación, mis amados hermanos, también, hermanos, serán positivos y, hermanos, y van a tener beneficios, hermanos, puestos en mi salud, hermanos. Si guardo, hermanos, los 10 mandamientos, hermanos, tendré salud emocional, mental, hermanos, espiritual y física en todos y cada uno de ellos, hermanos. Por lo tanto, lo que nos dice David, hermanos, es que entendamos nosotros, mis amados hermanos, que la ley de nuestro Dios no hay que interpretarla. La ley de nuestro Dios, hermanos, no es opcional. No es el hecho, mis amados hermanos, de que nosotros la querramos aplicar o no. No es cuestión, hermanos, de gustos. La ley de Dios, hermanos, es perfecta como tal, diseñada como tal, y nosotros, mis amados hermanos, si la ponemos por obra, tendremos la bendición. Y también nos de Deuteronomio capítulo 28, el mismo capítulo nos dice que si nosotros, hermanos, no ponemos por obra la ley de nuestro Dios, por consecuencia, hermanos, también, hermanos, habrá efecto en nuestra vida, pero, hermanos, de manera, hermanos, negativa. Y, hermanos, y entonces nuestro Dios nos dice, mira, si quieres que te vaya bien, yo te aconsejo que pongas por obra los mandamientos que yo he puesto en el camino. Y el apóstol Pablo, hermanos, en esta idea, refuerza estas palabras a través de lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo número 12, hermanos. Romanos 7, versículo 12. Pablo, hermanos, lo refuerza de la siguiente forma y nos dice así, hermanos, el apóstol Pablo. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunto, ¿estamos de acuerdo con estas dos afirmaciones? ¿Estamos de acuerdo que la ley de Jehová es perfecta? Sí, perfecto, muy bien, mis amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, mi amado hermano. Estamos hablando el mismo idioma, estamos conectados con nuestro Dios y estamos, hermanos, pensando como hijos de Dios. Vamos muy bien, mis amados hermanos. Pero resulta ser, dice Juan en su capítulo número 8, versículo número 44, que hay alguien, hermanos, que no está de acuerdo.
Hay alguien, hermanos, que se opone totalmente a que la ley de Jehová sea perfecta, se opone a que el mandamiento sea santo, justo y bueno, al igual que la ley. Hay alguien, hermanos, que difiere totalmente, hermanos, y que opina lo contrario de lo que tú y yo acabamos de leer en la palabra de nuestro Dios. ¿Sabes quién es, mi hermano, el que se opone a todo esto? Bueno, pues dice Juan capítulo 8, versículo 44, de la siguiente manera. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, que si hay alguien, mis amados hermanos, en este mundo, dice, hermano, que es enemigo de nuestro Dios, y enemigo, hermanos, de su iglesia, es Satanás. Dice en la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, tengan cuidado, dice, velen y oren, porque vuestro adversario, el diablo, está viendo quién se deja. Y hermanos, el diablo no anda tras de la humanidad, porque la humanidad está con él. El diablo, mis amados hermanos, anda tras de aquellos que pregonan la verdad, aquellos hermanos que guardan los mandamientos, tras de ellos anda. ¿Y qué método utiliza, hermanos, Satanás para apartarnos del camino de Dios? Él miente, hermanos. Él va a hacer lo que tenga que hacer para convencernos, mis amados hermanos, que lo que Dios ha dicho no hay que ponerlo por obra, que la ley de Dios ya es obsoleta, que los mandamientos, hermanos, se pueden escoger, o que los mandamientos de Dios, hermanos, los podamos acomodar según nuestras necesidades, y lo va a hacer porque es mentiroso y porque es padre de mentira. Lo hemos platicado, hermanos, muchas veces. Una manera de la cual Dios, Satanás miente, por ejemplo, es cuando yo digo, oigan, hermanos, es que yo voy a trabajar en sábado porque tengo necesidad. ¿Y qué es Satanás? Dice, ¿qué dice Dios? En el sábado no cae maná. Cree en mí y confía en mí. Y no trabajes en sábado y yo haré caer sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué te dice el diablo? No te preocupes, mi hermano. Dios sabe. Porque él, hermanos, es muy sutil, él es muy astuto, hermanos. Él es un experto, hermanos, en mentirnos. Y nos va a endulzar, hermanos, el oído para apartarnos, hermanos, de poder poner por obra los mandamientos de nuestro Dios. Y ahora te pregunto en esta noche, ¿en quién confías? ¿En Dios? No te hago la pregunta, ¿en Dios? Y aquí le anexo algo más. ¿O en el diablo? ¿En quién has puesto, mi amado hermano, tu confianza? Seguimos, hermanos. Dejamos la pregunta, hermanos, al aire y conforme vayamos avanzando, hermanos, encontraremos la respuesta cada uno de nosotros. Dice, hermanos, Génesis capítulo número 2, la palabra, hermanos, del Altísimo, dice, hermanos, de la siguiente manera. Perdón, mis amados hermanos, de una vez se los adelanto, hermanos, me voy a tardar, hermanos, en el tema, va a durar un poco más de lo normal, pero vamos a hacerlo, hermanos. Yo sé que podemos. Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él, hermanos. Arrancamos, hermanos, desde este punto, hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, Dios expresa que, hermanos, la voluntad de nuestro Dios, quien establece, hermanos, la vida en pareja, un hombre y una mujer, porque hoy, ¿qué dice Satanás hoy en día? Puede ser lo que sea con lo que sea, hermanos. ¿Cómo lo establece Dios? Un hombre y una mujer, desde el principio Dios lo establece así, varón y hembra, dice la escritura, que Él los creó, hermanos, y los hizo, hermanos, para que estuvieran juntos. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Por lo tanto, mis amados hermanos, tanto al hombre como a la mujer, Dios, hermanos, tiene preparada, hermanos, una pareja, hermanos, un compañero o una compañera de vida. Pero, ¿cuál es la intención, hermanos, y el propósito de vivir, hermanos, en pareja y en compañía? El texto, hermanos, claramente nos lo está diciendo. Serán ayuda idónea, hermanos. Esto, hermanos, tiene que quedarnos perfectamente claro. ¿Por qué? Porque, hermanos, para que pueda ser tanto el hombre como la mujer de su pareja ayuda idónea, tenemos que partir, hermanos, de que tiene que haber una misma visión, un mismo pensamiento, un mismo propósito, hermanos. Cuando, hermanos, estas tres cosas no son lo mismo, hermanos, cuando se difiere en pensamiento, en visión, en misión, en meta hacia dónde se quiere llegar y cómo se quiere lograr, mis amados hermanos,
ninguno de los dos puede ser ayuda para el otro. Todo lo contrario, mis amados hermanos. Cuando se piensa distinto, cuando hermanos se buscan caminos totalmente opuestos, termina siendo, hermanos, más que una ayuda, un lastre, un ancla, hermanos, que puede impedir, y sobre todo si hablamos de los hijos de Dios, puede impedir, mis amados hermanos, que alcance el camino y los sueños y las metas que planeó juntamente con nuestro Dios. Por eso partimos, hermanos, de esta idea, cuando, y ahora los jóvenes, cuando busques una pareja, entiéndelo, que es la persona con la que vas a pasar toda tu vida y también que tiene que ser esa parte que te va a ayudar a ser mejor, que te va a ayudar a crecer y que al mismo tiempo tú vas a ayudar a esa persona a hacer lo mismo y a complementarse uno al otro, mis amados hermanos. Dice versículo 24, de aquí mismo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán una sola carne. Y aquí, hermanos, vemos platicar el matrimonio. No quiere decir, hermanos, que se va a dejar por completo a los padres, porque no es así. Hay un mandamiento que dice que debemos de darles la honra, pero lo que sí dice, hermanos, que es que a partir de que se establece delante de nuestro Dios, hermanos, una pareja, esa pareja, mis amados hermanos, tiene que trabajar en conjunto, hermanos. Los demás se convierten en familiares y la familia, hermanos, son ellos, y lo que venga después, mis amados hermanos, según la bendición de nuestro Padre Celestial, y hermanos, Dios viene a formar una nueva familia, mis amados hermanos, y que juntos, en equipo, hermanos, cada uno en el rol, hermanos, hermanos, que cada uno tenga, hermanos, trabajarán en comunión, en unión, hermanos, para poder alcanzar, hermanos, todo lo que Dios promete para cada uno de ellos en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito, hermano, familiar, emocional, pero principalmente, hermanos, en el ámbito, hermanos, espiritual. De ahí la importancia, mis amados hermanos, de que sea, repito, la ayuda idónea que Dios ha puesto en tu camino para que esto pueda funcionar, mis amados hermanos. Bueno, dice, hermanos, Génesis capítulo 2, 18, ya lo conocemos. Dice, hermanos, que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y hablamos, hermanos, de esta particularidad, hermanos, de que Dios, hermanos, está plasmado en otros, hermanos, parte de lo que es Él. Sabemos que cuando cometimos pecado lo perdimos. Y estamos tú y yo, hermanos, en este camino tratando de recuperar esa imagen, tratando de recuperar esa semejanza que teníamos con nuestro Dios, hermanos, de esa espiritualidad, de esa santidad, hermano, de esa perfección que, hermanos, que Dios puso en nosotros y estamos luchando y peleando por ella. Ahora, hermano, imagínate, mi amado hermano, que en este sentido, hermanos, alguien, hermanos, que está en la lucha, hermanos, buscando esa imagen y semejanza de Dios, se encuentra con alguien, hermanos, que no está buscando la semejanza de Dios, que no está buscando esa imagen, sino que todo lo contrario, mis amados hermanos, vive un camino, hermanos, que está alejándose de la voluntad de su Padre Celestial, y hermanos, y te puede jalar, hermanos, te puede impulsar para que, hermano, tú mismo no alcances, hermanos, esta meta que seguramente en tu corazón te has propuesto, mi amado hermano. Pues si leemos la escritura, mis amados hermanos, desde el principio, la humanidad, hermanos, se dividió en dos partes. Lo encontramos, hermanos, desde Abel y Caín, cuando, hermanos, Abel, un hombre, hermanos, temeroso de Dios, que hace la voluntad del Padre Celestial. Caín, hermanos, un corazón lleno de, hermanos, de envidia, de resentimiento, de enojo, y que incluso que aunque Dios le advierte, le dice, ten cuidado porque el pecado está a la puerta, y si no tienes cuidado se va a enseñorear de ti, y hace caso omiso, hermanos, y comete un homicidio, hermanos, y después muere Abel, llega a ser, hermanos, que lo sustituye, etcétera. Desde ahí nos damos cuenta, hermanos, que básicamente la humanidad se divide en dos partes. En aquellos, hermanos, que buscamos, de alguna manera, con todas nuestras imperfecciones, buscamos, hermanos, tener una relación con Dios. Buscamos, hermanos, cada día ser mejores. Buscamos conocer más de Dios y hacer su palabra. Y por otro lado, hermanos, aquellos que buscan hacer sus propios caminos. Y como dice el apóstol Pablo, que no quiere entender a Dios en su noticia, que quiere, hermanos, seguir su propia voluntad y, hermanos, sus propios pensamientos. Hay dos tipos de personas. Dios sabe, hermanos, que no todo el mundo lo va a amar. Y Dios sabe, hermanos, que lamentablemente es la minoría la que va a buscar, hermanos. Pero por eso Dios quiere cuidar a esa minoría. Y Dios, hermanos, encantado de que fueran muchísimos más, pero no depende de Dios. Porque Dios nos ha dado, hermanos, un libre albedrío, la capacidad, hermanos, de poder entender y de decidir por nosotros mismos, hermanos, si lo aceptamos o no. Lamentablemente,
hermanos, poco lo aceptamos, poco lo buscamos. Y hermanos, y eso Dios lo tiene claro. ¿Dónde entonces está el problema, hermanos? ¿Dónde está el problema? Dios sabe que existen los hijos de Dios y Dios sabe que existen los hijos de los hombres. En alguna ocasión, hermanos, no sé quién habrá creado la frase, pero la escuché de mi hermano ministro Antonio Rosales, y él decía que Dios puso a la iglesia en el mundo para salvar al mundo, pero Satanás puso al mundo en la iglesia para perderla, hermanos. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde radica realmente, hermanos, el problema, porque dice la escritura que es cierto, nosotros, hermanos, estamos como esta luz del mundo para llevarles la palabra, hermanos, para llevarles el mensaje, para salvarlos, hermanos, para sacarlos del lugar donde tú y yo alguna vez también estuvimos y alguien, hermanos, se tocó el corazón, hermanos, y nos sacó de ese mundo. Y eso, hermanos, es una realidad que tú y yo no podemos negar. Hermanos, Jesús dice que vayamos y prediquemos a todo el mundo para que conozcan al Dios verdadero. Pero, hermanos, al mismo tiempo, hermanos, Satanás no se ha cruzado de brazos. Y él, hermanos, está infiltrando, hermanos, ideas, estamos infiltrando costumbres y pensamientos de una manera, hermanos, tan sutil, hermanos, que se está infiltrando, hermanos, en la iglesia de Dios. Y, hermanos, todos hemos escuchado, hermanos, todo el mundo, hermanos, hemos escuchado, hermanos, el experimento, hermanos, de la rana. Decían, hermanos, de los científicos, tú tomas una rana y tienes agua hirviendo, y pone la rana, hermanos, en esa olla, y la rana, hermanos, va a brincar inmediatamente, hermanos, al sentir, hermanos, el agua hirviendo, va a dar un brinco, hermanos, para salir de la olla. Pero, ¿qué pasa, hermanos, si en agua fría tú metes una ranita y gradualmente, hermanos, de una manera muy sutil, va subiendo la temperatura, hermanos, se va elevando, la ranita, hermanos, se va a ir adaptando, hermanos, se va aclimatando, hermanos, poco a poco, hasta que llegue el punto más de la temperatura sea tal que la rana, hermanos, perderá el conocimiento y después, hermanos, terminará cociéndose. Mis amados hermanos, no será, hermanos, que nosotros, Satanás, hermanos, nos ha ido subiendo el agua y no nos hemos dado cuenta. Y muchos, hermanos, nos estamos cociendo, hermanos, y muchos más se han cocido y muchos más se cocerán. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? A que nos hemos acostumbrado, hermanos, como iglesia, a hacer cosas, hermanos, que no son agradables ni correctas delante de nuestro Padre Celestial. Y el Señor, hermanos, mismo nos explica por qué. Dice Génesis capítulo 6, vamos avanzando, hermanos. Génesis 6. Y sí, la historia, hermanos, de Noé. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios destruyó la tierra, hermanos? ¿Por qué, hermanos, esta hermosa tierra, animales y plantas? Y hasta dijo Dios, no volveré a hacerlo. En Génesis capítulo número 8 dice Dios, no lo voy a volver a hacer. Y ya lo hemos platicado tú y yo, ¿por qué, hermano? Dice Génesis capítulo 6, versículo 1, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, ¿está hablando, hermanos, quiénes? ¿De quiénes? De los que no hacían la voluntad de nuestro Padre Celestial. A ellos se les llama, hermanos, linaje de los hombres, aquellos que se apartaron de los mandamientos de nuestro Dios. Viendo los hijos de Dios, y aquí están, hermanos, aquellos del linaje, hermanos, de Seth, hermanos, de este linaje, que, hermanos, se hacía la voluntad del Padre Celestial. Que las hijas de los hombres, que no hacían su voluntad, eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué, hermanos, Dios se molesta? ¿Por qué, hermanos, la reacción de Dios contra, hermanos, de tan contundente, hermanos, sobre cada uno? Y dice, no voy a pelearme con ellos, porque ciertamente siempre su corazón va a buscar hacer lo malo. ¿Por qué la reacción de Dios? ¿Por qué, hermanos, no decir, bueno, pues ya ni modo, ya se juntaron una hija de Dios con un hijo de los hombres, ya ni modo, ya se juntaron, pues que le echen ganas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, hermano, reacciona así? ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos, de esta fusión? ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos, aquí en Génesis, hermanos, de esa unión, hermanos, desigual? Versículo 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y aquí vemos la consecuencia, amado hermano, hermanos, de lo que ocurrió, hermanos, en esta fusión. Porque, hermanos, quizás si hubiese sido que los hijos de Dios, hermanos, hubiesen
logrado que los hijos de los hombres, hermanos, se convirtieran al Señor, hubiera sido algo increíble, hermanos, pero dice Dios, no, es que no funciona así. Porque gana más, hermanos, la carne. Y dice Dios, ¿qué fue lo que pasó? Que, hermanos, lamentablemente las hijas de los hombres, hermanos, terminaron arrastrando a los hijos de Dios, dejaron de ser hijos de Dios y empezaron, hermanos, a guardar las costumbres, hermanos, que el mundo tenía y empezaron, hermanos, a alejarse de Dios a tal punto, hermanos, que donde dijo el Señor, ya no hay hijos de Dios. Ya no se podía distinguir entre los que eran hijos de Dios, hermanos, y los que no lo eran. No había forma, hermanos, de diferenciarlos porque eran prácticamente iguales. Yo no había, hermanos, algo que los diferenciara ante los ojos de Dios y de los hombres. Volteaba a Dios y decía, es que ya no están mis hijos, ya todos son hijos de los hombres. Salvo, hermanos, el caso, hermanos, de Noé. Por eso, hermanos, entra en Dios esta preocupación, hermanos, cuando Él ve, hermanos, que ocurre esto. Y hermanos, entonces, en la época, hermanos, cuando Dios constituye, hermanos, a pueblo de Israel como una nación, hermanos, como tal, tomando, hermanos, Dios como experiencia, lo que Él sabía que iba a ocurrir, hermanos, porque Él sabía que esto iba a ocurrir. Dios, hermanos, previendo esto, toma medidas, hermanos, para bien, hermanos, del hombre, toma medidas en beneficio, hermanos, del hombre. Y dice Deuteronomio capítulo 7, hermanos. Entonces, Dios toma medidas y establece, hermanos, en su palabra, Dios, hermanos, lo siguiente, para que su pueblo, hermanos, nosotros, hermanos, y primero vamos a llamar, hermanos, pues nosotros, dice versículo número 2. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado, bueno, del versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, y hubiere echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, y al Pereceo, al Ebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Dice Dios que los iba a echar. ¿Por qué Dios los iba a echar, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no los dejó ahí, hermanos? ¿Por qué Dios no dejó que convivieran sanamente? Que interactuaran sanamente, hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, hermanos, porque ¿cuál es el motivo, hermanos? ¿Qué motiva a Dios a expulsar, hermanos, a todas esas gentes, hermanos de la tierra? Ahora sí, versículo 2. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las hirieres, del todo las destruirás, de todo, vas a erradicar todo. ¿Por qué? Y dice, bueno, primero dice, y también no harás alianza con ellos, ni las tomarás a merced para que te sirvan. Y escucha esto, versículo 3, y es ley de Dios, hermanos. Y ya vimos por qué la establece Dios. Ya vimos Génesis 6. Porque Dios no iba a estar, hermanos, destruyendo, hermanos, la tierra cada vez que el hombre hiciera esto. Imagínate que hubiera un diluvio cada vez, hermanos, que el hombre peca. Hermanos, habría un diluvio cada semana, hermanos. Entonces dice, hermanos, versículo número 3, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, hermanos. No, Dios no está preguntando, oye, Israel, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Oye, ¿crees que se acordame tu opinión? Vamos a platicarlo, vamos a dialogarlo, vamos a negociarlo, hermanos. Por eso yo te pregunté, ¿confías en Dios? Porque si, hermano, confías en Dios, entonces confía en su palabra. Y Dios dice, no harás alianza. No tomarás de sus hijas, no les darás tus hijas. ¿Por qué, hermanos? Versículo 4. Porque desviará a tu hijo del medio de pos de ti, y se servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá del todo, hermanos. Ya aquí lo dice Dios. Porque van a desviar a tus hijos, porque los van a alejar del camino del Padre Celestial. Génesis capítulo 6 dice, hermanos, Eclesiastés, que es lo que fue, lo mismo que será, hermanos. Y Dios no quería que se repitiera la historia, hermanos, con Israel. Dios no queremos que repitiera esa historia, por eso Dios toma medidas. Dios viene, hermanos, Dios viene, podía habernos dicho, no darás alianza y se acabó. ¿Por qué? Porque es Dios. Sin embargo, hermanos, Él no teniendo por qué dar explicaciones, pero por el mucho amor que nos tiene, todavía, hermanos, explica el por qué hace las cosas, hermano. ¿Por qué Dios prohíbe lo que prohíbe? Y Dios, hermanos, nos da la razón de ser. Versículo 6.
porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Hay hermanos que me han dicho, hermano, pero entonces no podemos aislar del mundo. No estamos aislándonos del mundo, hermanos. Claro que no, le estamos predicando al mundo y tenemos que predicarle al mundo y darle amor al mundo y ayudar al mundo, hermanos. Y evangelizar al mundo, hermanos, y estarnos con la familia para traerlos, hermanos, al Señor. Claro que sí, pero Dios prohíbe que hagamos alianzas. Una cosa es predicar, una cosa, hermanos, es ayudar, y otra cosa, hermanos, es hacer alianza, que es lo que Dios está prohibiendo. Es lo que, hermanos, Dios está diciendo, hermanos, que no. ¿Por qué? Porque somos un pueblo especial, un pueblo, hermanos, único, hermanos, y diferente. Y después, hermanos, de que Dios toma esta medida, después, hermanos, de que Dios lo hace, pues ya explicó por qué, queriendo, hermanos, salvaguardar a su pueblo, hermanos, queriendo cuidar a su pueblo, por amor a su pueblo, hermanos, para que no se perdieran. Dios hace esto. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? No confía en Dios. Ellos dijeron, ¿qué de malo tiene? Yo lo convierto, yo lo evangelizo. Ay, perdón, ya me fui al Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo lo evangelizo. A ver, es ley de Dios, hermanos. Y explica por qué el Señor. Pues dice Josué, capítulo 23, el pueblo, hermanos, no confía en Dios, utilizan su propio criterio, su propio pensamiento, ellos deciden por sí mismos. El pueblo de Israel es más sabio que Dios. Creo que nos damos cuenta que entonces el hombre es más sabio que Dios, porque si el hombre aceptara que Dios es más sabio, aceptarían su voluntad y nos seguirían sus caminos. Pero, hermanos, resulta ser que, bueno, es que yo soy más listo que Dios, yo sé más que Dios. Entonces, mmm, Dios dice eso, pero creo que mi criterio es mucho mejor, es mucho más sabio, ¿verdad? Esto pensaron los israelitas, y dice Josué en el capítulo 23, versículo 11. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas. Escucha esto, hermano. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os allegareis a lo que resta de aquestas gentes que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, lo que Dios ya había dicho que no, hermano, porque ya había pasado en Génesis, y si concertareis con ellas matrimonios, y entrareis a ellas, y ellas a vosotros, versículo 13, sabed que Jehová vuestro Dios no echará más estas gentes de delante de vosotros. ¿Qué dijo Deuteronomio? ¿Dijo Deuteronomio? Dijo Dios, yo los echaré del todo, porque tú eres un pueblo singular y para cuidarte los voy a echar del todo. Y los echaré y los expulsaré de la tierra y tú no harás alianza para que sigas siendo un pueblo especial. ¿Y qué dice aquí con Josué? Pero si tú rompes la ley de Dios y haces alianza contra la voluntad de Dios, dice el texto, ¿qué es lo que Dios dice? No echaré más estas gente delante de vosotros. Antes os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y entonces dice Dios, yo las quise quitar para cuidarte, pero como tú insististe, aún contra mi voluntad, contra mis mandamientos, de hacer alianza con ellos, de tus hijos con sus hijas, de tus hijas para con sus hijos, dice Dios, contraviniendo mi voluntad, dice Padre Celestial, ahora no los voy a echar, y van a estarse contigo, y van a ser parte de tu vida, van a ser parte de tu familia, y pero sabes una cosa, ahora ellos te serán por tropiezo, te serán por lazo, harán que caigas delante de Dios, harán que falles delante del Padre Celestial. Y dice Dios, y yo no haré nada, dice el Padre Celestial, yo no haré nada para impedirlo. ¿Por qué? Porque tú quisiste hacer tu voluntad. Y sabemos, mis amados hermanos, que a cada acción corresponde una reacción. Por eso, hermanos, ahora entendemos lo que dice el profeta. Cuando dice tu maldad te castigará, porque lo estamos viendo aquí, dice Dios, el no haberlos desechado y hacer alianza con ellos, ahora verás tú las consecuencias que esto va a traer para ti y para los tuyos, y dice el Padre Celestial, y por más que me duela y por más que me ame, yo no puedo ayudar a alguien
que no sigue mi voluntad y que no sigue mis consejos. Por eso dice Proverbios que hay caminos del hombre que parecen buenos, pero su final, hermanos, son de destrucción. Por eso el Señor decía, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque nuestros pensamientos, hermanos, a veces son imperfectos. A veces pensamos, hermanos, tan humano, y no hablo en el buen sentido. Hablo humano, hermanos, en el sentido de poco espiritual, a nuestra conveniencia, a nuestros gustos, hermanos. Y nos olvidamos que los pensamientos, hermanos, de Dios son sabios. Te hablo a ti como padre. Cuando tú le das un consejo a tu hijo, ¿verdad? Y no te hace caso. Y tú dices, es que, hijo mío, yo te hablo por la experiencia, yo sé la vida, yo la he vivido, yo me he equivocado, yo he cometido errores y no quiero que tú los cometas. Ahora imagínate, si tú como padre puedes dar buenos consejos por tu experiencia, imagínate la altura y la perfección de los consejos que Dios nos puede dar, hermanos. Por eso aquí, hermanos, el Señor dice, bueno, tú tomaste tu decisión, no tomaste en cuenta mi opinión, ahora asume las consecuencias de tus decisiones. Por eso, hermanos, incluso el apóstol Pablo nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Los que saben de campo, hermanos, sabrán sobre esto. Versículo 14. No os juntéis en yugo con los infieles. El yugo, hermanos, es aquello que bueno, aquí vemos animalitos, hermanos, cuando van haciendo el arado, y hermanos, que los une, que es como una madera o así, ¿no? Que une a ambos, que van caminando juntos cuando son dos. ¿Qué pasa, hermanos? Porque, hermanos, si de repente pones a un toro, hermanos, grande y a una mula. La mula no le va a aguantar el paso al toro, hermanos. ¿Y el toro qué va a pasar con él, hermanos? Se va a cansar, ¿por qué? Porque va a tener todo el que, hermanos, él va a llevar, hermanos, toda la carga, hermanos, porque el otro no va a poder cargar igual que él. Entonces, hermanos, este va a tener que, hermanos, llevar toda la carga y va a haber un punto, hermanos, donde uno de los dos, ¿qué, hermanos? O los dos no van a aguantar ya, hermanos. Uno de los dos, hermanos, se van a caer, o los dos, hermanos, se van a caer. Por eso nos dice el apóstol Pablo, no podemos, hermanos, juntarnos, hermanos, en yugo con hermanos con aquellos que no profesan la fe de Dios. Porque tarde o temprano, hermanos, uno de los dos va a ceder. Y déjame decirte algo, los infieles no se cansan. Ellos no se van a cansar, hermanos, de hacerte por tropiezo. Ellos no se van a cansar, hermanos, de ponerte obstáculos. Ellos no van a, hermanos, a cansarse, hermanos, de renegarte, hermanos. Ellos no se van a cansar de llevarte la contraria. No se van a cansar, y menos, hermanos, si Satanás, hermanos, les ayuda. Y tristemente, hermano, yo sé que habrá hermanos que me digan, hermano, pero yo me casé así, me funcionó. Pero ¿sabes cuántos, hermanos, a cuántos les funciona? ¿Y a cuántos no, hermano? Déjame decirte, el porcentaje de diferencia es altísimo. A la mayoría, hermanos, no les ha funcionado, no les funciona, hermanos. No os juntéis con yugo desigual, dice el apóstol Pablo. ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia, qué, hermanos, Cristo con Belial? Pablo dice, no podemos juntarnos, hermanos, en yugo porque es desigual. ¿Y qué tan desigual es, hermano? Ya lo vimos en Josué, ya lo vimos, hermanos, en Génesis capítulo 6. ¿Qué tan desigual es esto, hermanos? Contravenir la voluntad, hermanos, de nuestro Dios y aferrarnos, mis amados hermanos, a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia voluntad, hermanos. Dice, hermanos, vamos a saltarme algunos pasajes. Y seguramente yo sé, por ahí estará pensando algún joven, o no tan joven, algún adolescente, como tú, déjame decir una cosa, si eres joven y estás pensando, lo dijiste, es que a mí no me va a pasar. Déjame decirte algo, todos en algún momento de nuestra vida dijimos, a mí no me va a pasar. Cuando escuchamos el discurso de los padres, sí, tú en tus tiempos, tú porque quisiste, pero yo soy más inteligente. ¿Te crees muy inteligente? Quizá, probablemente. Estés muy preparado, tengas muchos estudios. Te felicito, eso es genial. Y si tú estás pensando en tu cabeza, mi hermano, es que yo soy tan inteligente, tan bueno, tan sabio, que a mí no me va a pasar, déjame decirte una cosa.
que al hombre más sabio, hermanos, después de Jesús, que pisó esta tierra, déjame decirte algo, le pasó. Sí. Si al hombre más sabio, hermanos, porque recordemos, hermanos, al rey Salomón, cuando Dios le pregunta, y esto, hermanos, es muy claro, la sabiduría que tú tienes la has adquirido a través del estudio. La sabiduría, hermanos, que Salomón tenía, ¿quién se la dio, hermanos? Dios. Y le pregunta a Dios, ¿qué quieres? Y él contesta, Señor, quiero sabiduría para poder guiar a tu pueblo. ¿A qué sabiduría hace referencia, hermano Salomón? ¿A la sabiduría humana o a la sabiduría divina? A la sabiduría, hermanos, divina, la que viene con Dios, el razonamiento, la inteligencia, hermanos, el conocimiento basado en los principios divinos, puestos en práctica en todo tipo de labores, hermanos. Porque para poder ser un rey, hermanos, tenía que, hermanos, gobernar en base, hermanos, a muchísimas leyes. Y estas leyes, hermanos, estaban, hermanos, puestas por nuestro Dios hermanos, en la ley, hermanos, en la Torah, no conocemos como Torah, hermanos. Y toma, hermanos, el rey tomaba esas leyes para poder, hermanos, gobernar, hermanos, a su pueblo. Por eso le pide sabiduría. Te digo algo, si le hubiesen preguntado a porque esa escritura que venían de muchos reinos a escuchar los juicios de Salomón, si a toda esa gente que escuchó a Salomón hablando y dando consejos, escribiendo, hermanos, Eclesiastés, hermanos, escribiendo, hermanos, Proverbios, le hubiesen dicho que algún día, hermanos, Salomón iba a caer de la obediencia a nuestro Dios, hubieran dicho, estás loco, porque es imposible que un hombre tan sabio pueda caer. Es más, si al mismo Salomón le hubieran dicho, ¿sabes qué, Salomón? Cuando seas viejo, tú te vas a apartar de los caminos de Dios. Se hubiera reído en la cara, hermano, se hubiese molestado, se hubiese indignado, y hubiera dicho, tú estás mal, crees que yo algún día me apartaré de nuestro Dios, jamás me apartaría del camino. Primero de los Reyes, capítulo 11. Cuando un hombre y una mujer, hermanos, seducen tu mirada, seducen tu corazón, la sabiduría de Dios, mi amado hermano, la guardas en un costal y la tiras por la ventana. Que fue exactamente lo que hizo Salomón. Samson dijo, esta mujer agradó a mis ojos. Sus padres dijeron, no hay en el pueblo mujeres mejores que ella, pero él dijo, ya me agradó, y de ahí, hermanos, no lo sacaron. A Salomón, hermanos, fue lo que hizo. Tomó la sabiduría de Dios, la puso en un costal, la tiró por la ventana y le dio entrada, hermanos, a lo que Dios no quería. Dice así, hermanos. Libro de los Reyes, capítulo 11. Versículo número 1 al 9. Pero el rey Salomón amó más a la hija de Faraón. Dice, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, las de Idumea, las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Qué dice, hermanos? No entrarás a ellas, dijo Dios. ¿Y qué dijo Salomón? A mí no me va a pasar, porque yo soy sabio, porque yo conozco la palabra. Yo las voy a convertir a las egipcias, a las amonitas, a las moabitas. Yo las voy a convertir, las voy a meter a la iglesia. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. ¿Qué? ¿Lo había advertido Dios o no, hermanos? Dios lo había advertido. Dios lo había dicho con amor, hermanos. Dios sabía que esto iba a pasar. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de Sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Salomón, el hombre más sabio, el que dijo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos. El hombre que dijo, busca a Dios en tu juventud, ese hombre, búscalo mientras puedas, ese el mismo, hermanos. Versículo número 6, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová,
y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel. Te lo dije. Si Dios pudiera haber hecho, Salomón hubiera hecho, te lo dije, te lo advertí. Se los advertí, dice Dios. Se los anuncié, se los avisé. Por eso puse mis leyes perfectas, mis leyes de amor, mandamientos justos, buenos y santos, porque dijo Dios, sabía que esto iba a pasar. No importa qué tan sabio creas que eres, no importa qué tan espiritual creas que eres, qué tan fuerte eres dentro de la iglesia. Salomón dice, las mujeres o un hombre del amor cuando entran por los ojos te arrastran, dice Dios. Y se enojó, hermanos, contra Jehová. Dice que le había aparecido 2 veces. Mis amados hermanos, no lo voy a leer, hermanos, pero de Nehemías capítulo 13 dice, hermanos, que fue el mismo problema. Dijeron los hombres, no por esta causa nuestro Dios nos hizo, porque dice que los hijos de Israel, hermanos, tomaron mujeres de dos, hermanos, y de otros lugares. A tal grado, hermanos, que dice que muchos ni siquiera hablaban judaico. Ya habían olvidado, hermanos, la lengua, hermanos, de su pueblo. Y esto, hermanos, puede pasar, claro que puede pasar, mis amados hermanos. Dice la escritura, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú en ellos, pero hermanos, lamentablemente nos terminamos convirtiéndonos. Y cuando, hermanos, llega, hermanos, el matrimonio, hermanos, por muchos, hermanos, no se casan en la iglesia. ¿Por qué? Porque o es en la católica, o es en la adventista, es el séptimo día, en la bautista, o es en la iglesia de Dios. Mejor, ¿sabes qué? Ni en la tuya, ni en la mía, y solamente por el civil, y no hacen ese pacto delante de nuestro Dios. Y desde ahí, mis amados hermanos, ya se está viendo la situación. Ya se está viendo, hermanos, por dónde va a ir el rumbo, por dónde, hermanos, va yendo esto. Y como lo dice, hermanos, Nehemías, que sus hijos, hermanos, ya ni siquiera hablaban judaico. Porque eso pasa, mis amados hermanos. Porque empieza la pugna, ¿lo bautizamos o lo presentamos? Y, hermanos, yo, todo lo que, hermano, ¿qué te puedo yo decir, hermano, que tú no sepas? ¿Qué ocurre, hermanos, si pasa? Porque dijo Dios, te serán por tropezadero, te serán, hermanos, por caída. Hermanos, esto es lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que Dios está estableciendo, mis amados hermanos, y es mandamiento del Todopoderoso. Es una ley que está comprobada, que es perfecta, hermanos. Por eso, hermanos, Amós lo resume del capítulo 3, versículo 3. Amós lo resume de la siguiente manera, hermanos. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? No, hermano. Lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos, del yugo desigual, podrán, si hermanos, si piensan distinto, hermanos, si uno busca a Dios y otro no, podrán ir juntos. No, hermano, no. No pueden ir juntos, hermanos. Si uno quiere servirle a Dios y otro no, hermanos, ¿podrán andar juntos? No. Pregúntale a las hermanas y a los hermanos que su pareja no es. ¿Cómo sufren, hermanos? ¿Cómo les duele? Y llegan a la iglesia solos y le preguntan por su pareja y no quiere ir. Y luego su jovencito, un niño, es que se lo llevó a un bautizo, se lo llevó con sus papás, se lo llevó a los 15 años, se lo llevó acá y no quiso venir. Y cuando los niños ya van creciendo, ya no quiere venir conmigo a la iglesia, prefiere irse con su papá. No pueden, hermanos, andar dos juntos si no están de acuerdo, hermanos. Dios lo sabe. Por eso lo hizo. ¿Y por qué nos puso esa ley? ¿Por injusto? ¿Por querer por ser un Dios controlador? No, hermanos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y dice Dios, ¿sabes por qué puse esa ley? Dice Jehová, porque para ti tengo pensamientos de paz y no de mal, para darte al fin lo que tú esperas, la felicidad. Dice Dios, lo que hago, siempre puedes estar seguro que lo hago pensando en ti. Y lo que te digo que hagas, dice Dios,
siempre será por tu bien, porque te amo y porque me importas y porque quiero lo mejor para tu vida, lo que dice Dios. Jamás haré nada por maldad, dice el Padre Celestial. Jamás haré algo para fastidiarte o para arruinarte la vida. Todo lo contrario, dice Dios. Cada mandamiento que yo hago, dice el Padre Celestial, lo hago con muchísimo amor. Porque te quiero, porque eres mi hijo y porque quiero que estés bien. Si pudiéramos entender, hermanos, estas cosas. Dice Génesis 24, hermanos. No quiero dejarlo inconcluso, hermanos, perdón. Ojalá me puedan acompañarnos hasta el final, hermanos, porque no quiero dejarlo inconcluso. Dice Génesis capítulo 24. Ya vimos lo que no, hermanos. Ya vimos lo que opina Dios. Ya vimos lo que dice Dios en su palabra, hermanos. En su palabra. Pero vamos a ver, hermanos, el lado opuesto, hermanos, de la moneda. La otra cara, hermanos, de la moneda. Génesis capítulo 24. Abraham. Dios dijo, ¿habré de ocultarle algo a mi hijo Abraham? No. Dice, ¿por qué? Porque yo sé que, dice, que él mandará a sus hijos después de él que hagan mi voluntad. Dios lo llamó su amigo, hermanos, porque él sabía que le iba a inculcar a sus hijos las cosas de, hermanos, las cosas de Dios. Génesis 24. El muchacho crecía, hermanos, dicen por ahí, y ya estaba en la edad de merecer, ¿verdad, hermanos? Decía la abuelita. Versículo 1. Y Abraham era viejo, y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y ya vimos por qué, hermanos, ya sabemos por qué Abraham lo está haciendo. No quiero mujer extranjera para mi hijo. No lo quiero. Porque yo no quiero que lo alejen de Dios. Yo no quiero que se aleje del camino de Dios. No, no, no. No me vayas a buscar una mujer extranjera. Versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vas a ir a mi casa con los míos. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está el temor de Dios. Porque ahí está el conocimiento del Señor. Porque ahí, hermanos, porque en la casa, hermanos, porque en la familia se encuentra la compañera y el compañero idóneo. Porque ahí, hermanos, encontrarás a alguien, hermanos, con el cual andar junto en un camino, hermanos. Ahí encontrarás, hermanos, a la carne y a, hermanos, y a, hermanos, y a tu hueso, a tus huesos, a tu costilla o a tu cuerpo entero. Ahí encontrarás a alguien que tenga los mismos principios básicos. Ahí encontrarás a alguien que tenga el mismo padre que tú tienes. Los mismos valores y principios que tú aprendiste. Alguien que se rija a voluntad para celestial. Alguien que aceptará la Biblia como verdad suprema. Alguien, hermanos, que aceptará el consejo de Dios cuando sea necesario. Alguien que esté conectado en pensamiento con el Padre Celestial. Ahí vas a encontrar, dice Señor, ¿dónde? En la casa, en la familia. Obvio, hermanos, que no vamos a mandar al siervo a buscarlo. Hoy los hijos, hermanos, escogen. Pero ¿cuál es nuestra casa entonces, hermanos? ¿Dónde podemos encontrar a alguien con estas características? En la iglesia, hermanos. En la congregación, hermanos, en la iglesia. Jovencitos y jovencitas que escuchan la misma ley todos los sábados. Que hermanos que la ponen por obra, hermanos, todos los sábados. Pero déjame decirte algo, jovencita, jovencito, busca un hijo, una hija de Dios. No alguien que asista. Ve si el joven o la joven está interesada en Dios. Y ahí está la persona que puede ser ideal para ti. Porque no todo, claro, no todo el que está ahí, hermano, dice, no todo el que es israelí es israelita. Y el criado, versículo 5, le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí. Y dice, bueno, empieza, hermanos, a ver este diálogo. Y dos hermanos, se preocupa, hermanos, este siervo de lo que el padre, bueno, el Señor le había dicho. Y dice versículo número 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y fuese, pues, tenía a su disposición, todos los bienes de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nachor.
E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que están las mozas por el agua. Y dijo, bueno, ya vamos a buscarla en casa. Ya, va a ser dentro de la casa, de la familia. Pero dijo el siervo, tiene que ser la compañera perfecta. La compañera perfecta, pues puesta por Dios. Y dice el criado, ¿quién mejor que yo? ¿Quién mejor que Dios para escoger la pareja? Vamos a poner este asunto en las manos de Dios. Que sea Dios quien ponga a la mujer indicada para el hijo de mi Señor. Porque ¿quién conocerá mejor los corazones si no es el Padre Celestial? Y dijo Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego es el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Y aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones están en la ciudad, están en el agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también debe a tus animales, camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor, hermanos. Y conocemos, hermanos, el desenlace de la historia, pero hermanos, lo bonito, hermanos, de todo esto es que, hermanos, fue Dios, hermanos, quien ayudó, hermanos, ayudó a poder encontrar esa pareja. Qué bonito, hermanos, sería decirle, Señor, bueno, ya estoy en la edad, en la inquietud, quiero conocer a alguien, Padre, ¿sí? Y que los jóvenes se pusieran en oración y dijeran, Señor, pone mi camino a la mujer indicada o pone mi camino al joven indicado, que me va a hacer feliz mi vida, que me va a ayudar a ser mejor delante de ti, que seremos complemento, que seremos apoyo, que no será yugo desigual, sino que jalaremos juntos hacia tu camino, hacia tus promesas, con el mismo pensamiento. Señor, ayúdame a escoger la pareja perfecta, hermanos. ¿Creen que Dios puede ayudar, hermanos? ¿Creen que Dios pueda colaborar? Por supuesto que sí, hermanos. Dios ha prometido, hermanos, que Él escucharía. Dijo Dios, pensamientos de bien tengo para tu vida. Porque, hermanos, si lo hacemos de esta manera, si le pedimos al Señor que ponga, hermanos, a esa pareja, hermanos, idónea a nuestro camino, ocurrirá lo siguiente, hermanos. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, versículo 14. Entonces, hermano, la bendición de Dios llegará. Y dijo Deuteronomio capítulo 28, será que si oyes la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti esas bendiciones, te alcanzarán y bendito tu canastillo, la obra de tus manos, el fruto de tu vientre, todo, hermanos, habrá bendición. Dice, hermanos, capítulo 19, versículo 14. La casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas de Jehová, la mujer prudente. Y aquí, mis hermanos, nos dice que si, hermanos, nos olvidamos, hermanos, de profanar el mandamiento de Dios, nos olvidamos de las amonitas, de las moabitas, hermanos, de las idumeas, de todo lo que, hermanos, los demás no cayeron y tropezaron como Dios lo dijo, hermanos. Y vamos y buscamos en la casa y le pedimos a Dios que nos ayude, hermanos, para encontrar esa pareja. La pareja, hermanos, que tengamos nuestro camino, sea hombre o mujer, hermanos, dependiendo de quién, hermanos, reciba este mensaje, va a ser para nosotros, hermanos, una herencia de parte de nuestro Dios. Un regalo, hermanos, del Todopoderoso. Hermano, y cuando Dios te da un regalo, eso, hermanos, significa felicidad. Eso, hermanos, significa bendición de Dios. Significa que Dios va a estar ahí. No quiere decir, hermanos, que va a ser la vida, hermanos, sin problemas, hermanos, sin desavenencias. Pero la gran diferencia, hermanos, es que cuando haya conflictos, hermanos, dentro de la pareja, pero si ambos tienen a Dios de por medio, Dios ayudará, hermanos, para poder seguir adelante, porque es el mismo Dios, es el mismo Padre, hermanos, que habrá de considerarnos, que habrá de intervenir con su palabra, hermanos, con su consejo, hermanos, para que todo salga adelante, hermanos, porque es herencia de parte, hermanos, del Padre Celestial. Por eso, hermanos, cuando uno se casa, hermanos, si lo hace bajo estas condiciones de lo que estamos viendo, hermanos, cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial, conforme Él lo estableció desde la antigüedad, hermanos. Entonces, sí, hermanos, cuando llegamos al matrimonio, vienen las siguientes palabras, hermanos, que tienen cumplimiento. Y vamos terminando, hermanos, en esta hermosa noche, estas palabras, hermanos, para que ya no se nos vayan, hermanos, ya estamos terminando, hermanos, concluyendo esta bendición de Dios. Que espero, hermanos, que Dios, que toque tu corazón y tu mente, y que la medites y que la escuches repite la vez que necesites escucharlo. Lo importante, hermanos, es que escuches a Dios y confíes en Él. Cantares 8, hermanos.
Para los que no se han casado, hermanos, no saben que estas palabras te las vas a tener que aprender, hermano. Ay, cómo se sufre, hermanos, porque no se me vayan a olvidar, porque son las palabras, hermanos, que el hombre da a la mujer. Cuando el ministro dice, tiene algunas palabras con que comprometerse. Hay algo que está en su corazón que quieren compartir delante de Dios. Y cuando ambos son de la iglesia, estas palabras fluyen, hermanos, de una manera tan hermosa. Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo. Sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Amén, hermanos. Y entonces, hermanos, en esta parte, si lo hacemos, hermanos, conforme a esta voluntad del Padre Celestial, dice, hermanos, que el hombre será como un sello, hermanos, en la mujer, como un sello, hermanos, de bendición, como una marca, hermanos, de amor, de profundidad, hermanos, basada en los principios divinos por nuestro Dios, hermanos. Y la mujer dirá estas palabras. En alguna ocasión, mis amados hermanos, el matrimonio mixto, hermanos, al cual no asistí, yo les decía, es que ¿saben cuál es el problema cuando la joven es de la iglesia y el hombre no? Cuando le diga estas palabras en el altar, después, mis hermanos, los padres, no se quejen cuando la jovencita se vaya, porque ella lo dijo y lo dijo delante de Dios. Ruth capítulo número 1. Estas palabras, si lo haces mal, maldición para tu vida. Pero si lo haces bien, bendición, como no te puedes imaginar. Dice Ruth, hermanos. Palabras que la mujer pronuncia delante, hermanos, de la congregación para comprometerse, hermanos, en el matrimonio. Ruth, capítulo número 1, versículo, hermanos, 16 en adelante. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, escucha esto, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Esas palabras, hermanos, tan bellas, tan hermosas, tan comprometedoras. Por eso, hermanos, no nos extrañe que cuando una joven, hermanos, se case con un no converso, hermano, y su hija se la llevó, no se la llevó, hermanos. Ella se fue con él. ¿Por qué? Porque dijo, donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero qué curioso, resulta ser que no era el mismo pueblo, que no era la misma iglesia y que no era el mismo Dios, hermanos. Y la mujer, cumpliendo su promesa, cuando se casa con alguien de afuera, se sale porque, hermanos, tiene que cumplir su palabra que le dijo a Dios. Pero cuando ambos son del pueblo, hermanos, vivirán dentro de la misma iglesia, siendo el mismo pueblo y bajo el abrigo del mismo Dios, hermanos. Mis amados hermanos, hagamos las cosas correctas, confiemos en el Señor, hagamos su voluntad, mis amados hermanos. Entendamos que lo que Dios hace, hermanos, siendo sabio, siempre, hermanos, será de bendición para todos y cada uno de nosotros. Sigue su consejo, haz su voluntad y verás que los resultados son los que Dios te ha prometido y que Dios te ha dicho, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonemos, hermanos, una bella alabanza en esta hermosa noche. Hemos escuchado, hermanos, el mensaje de parte del Todopoderoso y continuaremos, hermanos, en la tarde, hermanos, con el tema del matrimonio. Igualmente, hermanos, conforme a las Escrituras. Y tenemos, hermanos, esta bella alabanza, hermanos, todos juntos, hermanos. Así soy, hermanos, porque somos el resultado de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cantemos todos juntos esta bella alabanza al Padre Celestial.